a toda una comunidad, pero también de lo que ya ha empezado a suceder en San Luis Potosí, la detección de drogas dentro de instituciones preparatoria, que hemos cuestionado mucho pues las acciones que se emprenden al respecto de manera preventiva y reactiva, la aportación de armas blancas e incluso armas de fuego en instituciones de educación básica. Y obviamente no podíamos pensar que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es decir, en la educación superior, en la institución que a más cantidad de alumnos agrupa, pues no tuvieran este tipo de situaciones, ¿no? Y habíamos puesto sobre la mesa, pero así en un destello, digamos, muy superficial, la necesidad de platicar y de reflexionar cuáles son las medidas de seguridad que ahí se tienen. Este martes hubo un operativo, es lo que reportaba la Guardia Civil Estatal, dentro de la Facultad de Contaduría y Administración, que había involucrado también a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero nosotros no nos quisimos quedar solo con la información que surgió en este comunicado oficial, sino quisimos conocer realmente qué es lo que sucedió y cómo está reaccionando la Universidad Autónoma. Y por eso les agradezco mucho a Brenda Navarro, defensora de derechos universitarios, que esté con nosotros. Bienvenida, Brenda. Antonio Garza Nieto, titular de Seguridad Universitaria, bienvenido. Gracias, Erika, buen día. Y también nos acompaña Jorge Delgado Delgadillo, defensor adjunto de la Defensoría de Derechos Universitarios. Bienvenido, Jorge. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Primero, la pregunta de partida es: ¿qué pasó exactamente el martes en esta operación conjunta, entiendo, de la Guardia Civil Estatal? En realidad se solicitó el apoyo de la Guardia Civil Estatal, pero a partir del ejercicio de prevención y de investigación, supervisión y vigilancia que realiza el Departamento de Seguridad y Resguardo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde pues hay un interés importante por parte de la gestión de esta rectoría de salvaguardar los espacios, y esa salvaguarda pues implica identificar algo que no solamente aqueja a la universidad, sino que nos aqueja socialmente. Claro. Y que si bien lo que habíamos identificado era el consumo, que como sabemos la Ley General de Educación permite el consumo, es decir, no criminaliza el consumo hasta ciertas dosis y con ciertas sustancias también, ciertos gramajes. Lo cierto es que el Departamento de Seguridad y Resguardo había ya hecho un proceso de identificación no solamente de posible consumo, sino portación y distribución de sustancias prohibidas por la ley. Evidentemente, pues al ser la Universidad Autónoma, la autonomía nos permite desplegar los parámetros necesarios para identificar y actuar en el margen y en el marco, evidentemente, constitucional, pero yo sería precisa en decir que eso no nos sustrae de la actividad de que si estuviésemos frente a una situación constitutiva de algún delito, tendríamos la obligación, cualquier persona, de ponerlo a disposición de la autoridad competente. Claro. En ese sentido, la labor de inteligencia realizada por el Departamento de Seguridad al Interior nos permitió hacer una identificación de una posible célula de distribución en las facultades de Contaduría, Administración y Derecho, y se procedió a realizar un operativo coordinado entre la Defensoría de los Derechos Universitarios y dirigido por el Departamento de Seguridad y Resguardo, en el que se pidió, que eso es muy distinto, el apoyo por posiblemente encontrar, si los hallazgos del operativo nos hacían encontrar evidencia que fuera motivo de una incautación o poner a disposición a alguna persona, nosotros hacerlo de forma inmediata ante una autoridad, y por ello se requirió el apoyo de la Guardia Civil Estatal, precisando que se presentaran fuera extramuros de la universidad sin armas. Lo cierto es que en el desahogo del operativo realizado el día 24 por la mañana, la Guardia Civil Estatal no participó. De hecho, mientras el operativo se desarrollaba con la participación de quienes el día de hoy me acompañan, la Guardia Civil ingresa alrededor de 1 minuto, pero no tiene participación en el operativo. Yo precisaría que es un operativo que va dirigido a un conjunto de personas que son las que se identifican, con las que se establece un diálogo y actuación en el marco de los derechos humanos. ¿Cuál fue el resultado, Brenda? El resultado de ello fue la identificación de esta red de distribución, el diálogo para poder conocer cómo se está generando ese espacio de distribución, y la actuación administrativa en el marco de la competencia de la universidad, ¿no? Nosotros no podemos precisar más datos respecto a quiénes fueron las personas, las y los estudiantes con los que se entabló este diálogo. Pero son estudiantes. Son estudiantes, porque podemos poner en riesgo y además incurriríamos en una práctica de estigmatización que, pues, justamente como lo acabo de precisar, es no criminalizar. ¿Se acreditó un delito? No se acreditó un delito. ¿Se acreditó el consumo? No, se
sea, lo que podemos decir es que es una falta administrativa universitaria que constituye lo que nuestro estatuto reconoce como dentro de la figura de orden y disciplina. Entonces, si nosotros hubiéramos estado frente a un delito, hubiéramos tenido la obligación de informar a la autoridad y, como yo te refería, poner a disposición. Pero ese no fue el caso. Lo que se tuvo fue un diálogo con las personas que voluntariamente pudieron pues expresar, mostrar las cosas que portaban. No había elementos para poder decir hay que poner puesta a disposición a una persona o incautar algún tipo de bien por parte de una autoridad, sino lo que se hizo fue un trámite de carácter administrativo por falta administrativa, y derivado de ello, pues también en el diálogo la obtención de información, que es importante para la continuación de estos operativos, que yo precisaría, y ya que mis compañeros pueden dar cuenta precisa de lo que ocurrió, de lo que ellos pudieran también compartir en el marco de la información, pero sí decir que no va a ser el único, Erika, sino que esto implica ya es el primero de muchos, y es importante que la comunidad universitaria lo sepa. En esta parte me quiero detener. Teniente Garza, primero, ¿cómo se determina, cómo se observa que hay ahí una situación que atender? ¿Cómo se descubre, pues? ¿Es a través de monitoreos que llevan a cabo? ¿Es a través de cámaras de videovigilancia? ¿Es a través de presencia de personal de seguridad? ¿Cómo se dan cuenta que había una situación que tenía que atenderse? Y te preguntaría también, teniente, ¿esto se tiene en todas las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o se desplegó ahí porque se tenía, no sé, una denuncia anónima, una situación que motivara la alerta? Bien, primeramente, ante esta pregunta, Erika, es de que el departamento tiene seguridad interior, seguridad exterior, física, más la videovigilancia, en lo largo y ancho de la universidad. Tamazunchale, Valles, Matehuala, Salinas, en donde estamos constantemente verificando y checando el actuar de toda la comunidad universitaria. En esta ocasión se detectó porque hay una denuncia del área de bibliotecas sobre cierto aroma que tendrían los lockers. Que es en ese sentido cuando empieza la indagatoria, la investigación y el seguimiento con la videovigilancia, aunado a que es en todas las facultades donde estamos detectando, viendo con las cámaras qué sucede en el actuar cotidiano de la comunidad universitaria. De esa manera. Ahora, a raíz de esta situación de que se determina que hay ingreso de sustancias dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿qué es lo que sigue, Brenda? Porque, a ver, sí, hay la libertad en este país de un determinado consumo, pero estamos hablando de un espacio universitario. Claro, desde luego, por eso hacía referencia hace un momento, y quizá también tú puedas ampliarlo, Jorge, en el sentido de decir que nuestro estatuto tiene y reconoce también, además del estatuto, nuestra normativa universitaria. No quisiera decir yo dos prohibiciones, sino más bien dos disposiciones normativas para garantizar el orden y la disciplina al interior de la universidad, y por el otro lado la ausencia de espacios públicos en donde se consuma no solamente tabaco, sino otro tipo de sustancias que puedan generar daño al ambiente como bien humano colectivo. Entonces nuestra normativa sí contempla eso. La diferencia es que nosotros, insisto, no somos una autoridad penal. Como autoridad universitaria estamos obligadas y obligados ante estos hechos, que no es lo que vamos a perseguir, no es el consumo, sino lo que se va, digamos, a sancionar administrativamente es la falta de orden y disciplina, porque efectivamente el espacio universitario no es el espacio para estarlo consumiendo. ¿Cómo se sanciona? Se inicia un procedimiento administrativo investigador, que es a partir de la denuncia o de la indagatoria que realiza el Departamento de Seguridad y Resguardo, se levanta acta administrativa, se turna a la autoridad administrativa correspondiente, en este caso las y los directores, la Defensoría hace un acompañamiento para que las personas a las que se les señala por estas faltas administrativas puedan tener la información y la garantía de un debido proceso. Se inicia un procedimiento de instrucción, que es un procedimiento seguido en forma de juicio, donde ellos son escuchados, se garantiza lo que denominamos nosotros como derecho de audiencia, y en función de eso se impone una sanción administrativa, Erika, que va desde la amonestación, la suspensión, hasta la expulsión en el caso de estudiantes, lo cual significa que si hay una conducta reiterada que altere el orden y la disciplina dentro de la universidad, pues efectivamente la comunidad universitaria, y no solo los estudiantes, las y los estudiantes pueden ser acreedores a la expulsión de la universidad, porque ese es el mecanismo interno que tenemos nosotros para garantizar el orden y la disciplina, que es la infracción a esa medida administrativa universitaria. Es decir, sí podrían ser expulsados. Así es. Jorge, esto me lleva a una reflexión mucho más profunda. A ver, en este caso, pues lo que traían ahí, entiendo, pues es droga, ¿no?
Sí. Pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Pudo haber sido un arma blanca, pudo haber sido un arma de fuego, pudo haber sido cualquier otra cosa que creo que ya enciende las alertas de lo que está sucediendo, como decía Brenda, en la realidad de este país, en la realidad de este estado, en la realidad de esta ciudad, y que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no puede pensar que está ajena. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de aquí en adelante, una vez que pues ya han confirmado que esto está pasando ahí? Y es que este punto es bien importante porque pues las leyes generales como la deportación de armas, la de salud, establecen qué se puede y qué no se puede hacer, y nosotros como universidad no nos abstraemos de ese orden normativo. Y yo te puedo decir, por ejemplo, particularmente la distribución, aunque sea de manera gratuita, de ciertas sustancias que prevé la ley de salud dentro de los centros educativos constituye un agravante. No es como cualquier situación. Cuando está dentro de un centro educativo constituye un agravante. Y se considera también por la misma ley que ocurre dentro del centro educativo si también ocurre en un radio a la redonda. Y esto es importante porque no se trata, claro, de solamente si cruzan una reja o no, sino el margen que establece son 300 metros el radio, de forma que si están en una cuadra distribuyendo, que si están portando armas, por ejemplo, a menos de 100 metros, se considera que también es dentro del espacio educativo. Y es por eso que si nosotros no tenemos facultades como para intervenir directamente en el radio, no se puede circunscribir una acción solamente al espacio externo, solamente a la cuestión de la universidad. ¿Qué sigue? Reforzar mucho campañas para el tratamiento de cualquier tipo de adicción. La salud de los universitarios no se debe estigmatizar, más bien se debe promover un ambiente de salud. El rol de la Defensoría en este caso de operativos está justamente en brindarle a las y los estudiantes la integralidad de los derechos, que sean informados el procedimiento, que solo se desarrollen procedimientos cuando se cuente con su consentimiento, que conozcan las medidas y si tienen dudas podamos en su caso realizar alguna intervención legal, justamente para que no existan actos arbitrarios. ¿Y qué sigue? Pues mucho trabajo de conciencia con las y los universitarios, y definitivamente el compromiso de las y los directores, que son quienes son los administradores de los espacios, porque coordina el Departamento de Seguridad, pero sí necesitamos que toda la comunidad esté alineada en erradicar estos temas dentro de la universidad. Tengo varios comentarios de la gente que nos escucha, que nos sigue, que nos decían que esto de las drogas en la universidad es viejísimo, que siempre se ha dado y que recién nos estamos dando cuenta. Yo creo que no es que recién nos estemos dando cuenta, es que más bien esto nos lleva a reflexionar qué tenemos que hacer. Yo entiendo perfecto esta parte de los derechos humanos, por supuesto, de los estudiantes, y qué bueno que la universidad le haya entrado a esos temas y lo hemos platicado desde otras perspectivas en este espacio. Pero lo hemos cuestionado también en el tema, por ejemplo, del operativo Mochila, a ver qué está por encima, el derecho de los niños a su privacidad, y en este caso de los jóvenes, o la seguridad de una comunidad que convive todos los días y que es inmensa en el caso de la Universidad Autónoma. En la paridad lo quiero poner, teniente, a ver, en las escuelas primarias, secundarias tenemos esto del operativo Mochila. ¿Qué hay en la universidad? También, Erika, también lo hemos realizado en algunas facultades, algunos campus foráneos se han realizado. Aquí un tanto con esos dos términos, el detectar sustancias prohibidas o armas de fuego o armas blancas. Se ha estado trabajando en coordinación con los directores y en base a información que obtiene el Departamento de Seguridad y Resguardo o a información del propio director para poder trabajar conjuntamente y empezar a revisar mochilas. Sí lo hacemos y sustentado en una disposición que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se obliga en este caso al estudiante a que tiene que ser revisado al ingresar al campus o a la facultad. En caso de que no quiera, pues se puede retirar. Bajo ese sustento legal nos hemos trabajado en coordinación con algunos directores y campus. ¿Se han considerado filtros o incluso arcos detectores al ingreso a las escuelas y facultades, teniente? Sí, por supuesto. Claro, también otros esquemas también de vigilancia y de seguridad propia que se pueda dar en las instalaciones universitarias. Y lo que más hemos trabajado, y la orden que tenemos del señor rector, es la identificación como universitario. Sea maestro, sea administrativo, sea estudiante, que se pueda siempre identificar al ingresar al campus universitario.
Pero es que, bueno, la identificación pues eran alumnos y ustedes lo sabían, eran alumnos y aún así ingresaron portando estas sustancias. Que lo que te diría es justamente eso, que no hay una persecución sobre la aportación, porque eso solo lo puede determinar una autoridad cuánto traes en gramaje, ¿no? Claro. Lo que se hace es precisamente las dos funciones, la preventiva, estamos incluso en esa construcción de una estrategia de prevención con los departamentos de servicios estudiantiles que tienen a su cargo las áreas de salud, pero también la parte reactiva, que esta es una de esas actividades, este operativo que se hizo es una parte reactiva porque en efecto lo que habíamos identificado, como bien lo dicen, no es un tema añejo, exacto, el consumo, Erika. Pero la distribución es un tema distinto, como lo acaba de decir el licenciado Delgado. Y la distribución sí nos obliga a tener que, no a la persecución directa de los sujetos, pero sí al evitar y al intervenir como autoridades en el marco de nuestra competencia a que no se permite, incluso como se ha precisado, la distribución gratuita. Se han hecho estos operativos. Argumento es el más sencillo. No, sí, me la claro, cobró, me la regaló y a ver, demuestra que se la pagó. Obviamente pero no lo hizo a través de una transacción bancaria. Exactamente, que es la prohibición es porque, te pongo un ejemplo, el fentanilo. El fentanilo no hay ni siquiera gramaje ni consumo admitido, vaya. Sí. El fentanilo es sustancia prohibida por ley. Entonces, ahí sí hay, evidentemente, es muy distinto al consumo de la marihuana. Cocaína, fentanilo, estamos en una situación distinta, ¿no? No es una sustancia cuyo consumo esté regulado, digamos, para ser más clara. La regulación la Corte la ha hecho específicamente sobre el caso, como lo sabemos, de la marihuana. Sí. Como lo ha dicho el teniente, nosotros hemos colaborado de igual forma con él, porque también era lo que se nos decía, no pueden hacer operativos mochila en la universidad, no es cierto. Lo que dice, como se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que lo que ha dicho es, hay que obtener el consenso de la comunidad. ¿Cómo se obtiene? ¿Qué hemos hecho? Como bien lo dice, pues hemos tenido operativos en el caso, por ejemplo, de Matehuala y Facultad de Medicina, que ya se han hecho este año. Se pone un cartel en la fachada de las facultades informando que se va a realizar este operativo que requiere su consentimiento. Si no quieren dar su consentimiento tácito, que es al ingreso, porque se les está informando, se pueden retirar. Si ingresan, al estar informados, están dando su consentimiento para que se proceda a la revisión de las mochilas o a la revisión de los espacios. Entonces, lo hemos hecho siempre bajo parámetros legales, en estricto apego a los más altos estándares en materia de derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional, porque la universidad es consciente que tiene que actuar, pero que tiene que actuar en el marco, evidentemente, de la ley. ¿Dónde está esa línea, Jorge? Del derecho del individuo, pero del bienestar y la seguridad de la colectividad. Es que los derechos no colisionan. Justamente el tema es de que se armonizan. O sea, no criminalizamos el consumo de las sustancias, la Corte lo ha pronunciado, pero hay sustancias que no se pueden consumir dentro de los espacios, sí, claro, y centros educativos. Entonces, no puede decirse que es inadecuado que la persona lo haga en lo individual, pero es inadecuado el desarrollo de ciertas prácticas porque rompen el orden y la disciplina y no tienen por qué colisionar, sino complementarse. En este caso, el consumo bajo cierto gramaje que establece la ley no tiene ningún problema, pero insistimos, y aunque sea regalado, entonces ya se violenta la ley y los términos están muy, muy claros. ¿Qué creo que es lo importante desde el rol de la Defensoría? Garantizar que las acciones puedan hacerse, porque tenemos que brindar certeza a todas y a todos, a la autoridad, para informarle el marco de acción para que pueda desplegar toda esta capacidad institucional, y a las personas garantizarles que los procedimientos van a estar apegados en derecho. Nos dedicamos justamente a estudiar, a analizar, a conocer los criterios para que puedan hacer efectivos esos derechos, pero que no inhiba la actuación de la autoridad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar también pues, los derechos comunitarios, ¿no? El medio ambiente, la seguridad, la integridad y la calidad de la educación en la institución. Entonces, ese es el rol, por eso se hace un trabajo coordinado, por eso lo hacemos exclusivamente con las capacidades y fortalezas que tiene la institución, y en dado caso de que se rebase esa línea, que la misma ley de salud nos lo señala, es muy claro, constituye delitos la distribución, aunque sea de manera gratuita, aunque se haga fuera, la posesión en límites externos constituye delitos, y entonces coordinadamente existe la obligación, la Constitución lo señala, el protocolo es ponerlo a disposición inmediata de la autoridad, porque la universidad no persigue delitos, no investiga, no sanciona delitos, y tendría que ponerlo, y es lo que el operativo en general prevé. Pero sí que tienen una responsabilidad tremenda, y quiero cerrar esta plática
plática con un comentario que me hicieron justamente la tarde del martes, una madre de familia que decía que su hijo está en el primer semestre de la Facultad de Contaduría y Administración, y después de conocer estos hechos decía, me preguntaba a mí, ¿es seguro mandarlo? Yo decía, no me pregunte a mí, vamos a preguntarle a la gente de la universidad. Teniente Garza, ¿qué les decimos a los padres de familia que hoy dicen, ¿a dónde estoy mandando a mi hijo? Creo que es cuestión de valores, y los valores empezamos con la familia, desde casa. Y pero cuando escucho esto, teniente, pues sí, yo puedo educar a las mías, pero a los de los demás. Pero aquí también, precisamente a esos valores a que me refiero, pues obviamente va ya el joven a clases con una idea del padre y la madre de lo que es bueno y lo que es malo, porque van a estudiar. Pasa un detalle, en el interactuar que tuvimos del operativo ese día martes, los chicos me reclamaban que por qué no los dejaba. Las instalaciones universitarias son libres de humo, instalación universitaria, no edificios. ¿Sí? Entonces yo les decía, ¿por qué no se drogan allá enfrente? No, porque me lleva la policía. ¿Por qué no te drogas en la casa? Porque mi papá me regaña. Pues aquí vienen a estudiar, jóvenes. No vienen a hacer otra cosa más que estudiar y aprender. Y en ese sentido les respondo que los jóvenes tienen que estar conscientes de qué van. Pongo otro ejemplo. Anoche salieron a la 1 de la mañana estudiantes de la Facultad de Contaduría que fueron a filmar, a hacer un video alusivo al Halloween. La directora me avisa. Y obviamente se les da la atención a los jóvenes para que hagan esa filmación de una manera tranquila, respetuosa, hicieron su trabajo y se retiraron. O sea, podemos trabajar coordinadamente, podemos aprender, podemos educar sin necesidad de las drogas. ¿Son seguros los espacios universitarios? Por supuesto que Porque sí. hemos platicado del tema del acoso, hemos platicado del tema de la inseguridad. Yo siempre me he jactado, y la orden que tengo, señor rector, señor secretario general de la universidad, de la banqueta para adentro no tenemos esa incidencia. No tenemos ningún delito en ese sentido en la comunidad universitaria. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, pero no quiero dar el tema por terminado. Quiero que estemos en comunicación, y se los he dicho en otras ocasiones, permanente, porque creo que sí hay mucho que atender en el tema de la seguridad universitaria. Desde la perspectiva, insisto, de que no podemos pensar que los jóvenes están ajenos a la realidad que se está viviendo hoy día en este país. Y bueno, pues creo que hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan las cosas antes de que una situación pues se pueda salir de las manos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Y les quiero pedir que podamos seguir en comunicación. Muchas gracias. Claro que sí, Urenda Navarro, defensora de los derechos universitarios, Jorge Delgado Delgadillo, defensor adjunto de la Defensoría de Derechos Universitarios, y el teniente Antonio Garza Nieto, titular de Seguridad Universitaria. Gracias por acompañarnos. Gracias. Altavox.